Una enfermera fue contratada para cuidar de un millonario en estado vegetativo. Todo parecía normal hasta que un día, cuando nadie estaba mirando, ocurrió algo que la dejó en completo shock. Ricardo Lombardi se levantó aquella mañana con la seguridad de quien ha repetido el mismo ritual decenas de veces. Volar su jet privado para asistir a una reunión de negocios y volver al anochecer con nuevos contratos firmados. Antes de partir, revisó minuciosamente unos papeles que planeaba rubricar a su regreso. Eran documentos cruciales para el futuro de su fundación, ese proyecto filantrópico que se había convertido en su mayor orgullo. El teléfono sonó, y tras un suspiro, contestó con voz firme. «Valentina, hija, ¿tienes todo en orden?», preguntó con afecto y un toque de premura. «Sí, papá», respondió ella. «¿Estás seguro de que quieres hacer estos cambios tan pronto?». «Más que seguro. Necesito que revises los expedientes de la fundación y mantengas todo bajo control. A mi regreso, resolveremos los detalles pendientes». Luego de cortar la llamada, Ricardo se dirigió hacia la pista privada en compañía de su equipo. Aquel día, el cielo parecía haber sido pintado de un azul impecable. No había nubes a la vista, y la brisa fresca auguraba un vuelo tranquilo. Pero a veces, los peores accidentes suceden en los días más claros. El jet despegó con suavidad, cumpliendo con todas las revisiones de rigor. Pasados unos minutos, las vistas panorámicas de la ciudad se convirtieron en un tapiz lejano. Todo parecía en orden hasta que de pronto, un sonido extraño rompió la calma de la cabina. Al principio fue solo una vibración leve, casi imperceptible. Sin embargo, en cuestión de segundos, se transformó en un rugido escalofriante que se propagó por todo el fuselaje. «¿Qué está pasando?», preguntó uno de los tripulantes con nerviosismo. «Revisaré los indicadores», respondió Ricardo, intentando conservar la entereza que lo caracterizaba. «Mantengan la calma». Pero los indicadores empezaron a parpadear erráticamente, como si una fuerza invisible los alterara. El piloto comenzó a maniobrar en busca de un aterrizaje de emergencia, mientras el sonido metálico se intensificaba con cada sacudida. «¡Tenemos una falla en el motor!», gritó el copiloto. La nave perdió altura de manera brusca y en un abrir y cerrar de ojos, la situación pasó de ser un inconveniente a una emergencia real. El pánico se apoderó de todos a bordo. El aroma del combustible y el rechinar de metales presagiaban un desenlace catastrófico. Ricardo, con la respiración agitada, se aferró a su asiento y dirigió una última mirada de coraje y preocupación hacia sus compañeros. «Intentemos aterrizar», logró decir con voz entrecortada, sin terminar la frase. En medio de la confusión, el avión se estremeció por completo, como si fuera una frágil maqueta de papel sometida a la furia de un viento implacable. Todo ocurrió en cuestión de segundos, aunque para los tripulantes el tiempo pareció congelarse, dilatándose en un instante eterno. Gritos, chispas y un choque sordo antecedieron un estruendo ensordecedor. El impacto contra el suelo fue brutal. El metal se retorció emitiendo un chirrido sobrecogedor. Entre restos de equipaje y humo espeso, Ricardo quedó tendido, sin fuerzas para moverse, atrapado en un limbo que separa la vida de la muerte. Sentía pulsos tenues en su corazón, apenas suficientes para mantenerlo consciente, pero insuficientes para apartar la oscuridad que amenazaba con envolverlo. Nadie salió ileso de ese accidente. Los gritos de los heridos y el ulular de las alarmas se perdían en la distancia. Mientras los equipos de rescate se abrían paso entre los escombros, el destino de Ricardo Lombardi quedó sellado en ese silencio aterrado, en esa desconexión que lo convertiría más adelante en una figura inmóvil al borde del abismo. 6 meses antes del caos que pronto se desataría en la mansión Lombardi, todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Ese vuelo, que en teoría debía ser rutinario, terminó por arrancar a Ricardo de su vida ordinaria para dejarlo en un inquietante estado vegetativo del que nadie podía asegurar su retorno. 6 meses después del accidente que dejó a Ricardo Lombardi al borde de la muerte, la mansión Lombardi vivía en una penumbra casi constante. Las cortinas permanecían corridas, filtrando apenas la luz de las tardes grises que parecían alargarse sin fin. El personal de servicio, antes acostumbrado al ajetreo de fiestas y eventos benéficos, ahora se movía con extremo cuidado, como si cada paso pudiera alterar el frágil silencio de la casa. Ese día, Carolina Fuentes, enfermera especializada en neurología,
Atravesó la amplia puerta principal con la determinación que otorga la experiencia, pero también con la humildad propia de quien no ignora la gravedad de la situación. Con 29 años, llevaba una trayectoria breve pero intensa en el cuidado de pacientes neurológicos. Sin embargo, nada de lo que había vivido hasta entonces la preparaba para la atmósfera lúgubre que se respiraba en la mansión Lombardi. «Bienvenida, señorita Fuentes. Soy Sofía Guzmán, el ama de llaves», dijo una mujer de rostro sereno y voz cansada, que la recibió con un saludo cortés. «Gracias por venir». Carolina se presentó con una ligera inclinación de cabeza. Notó de inmediato las ojeras de Sofía y las huellas del agotamiento en sus manos, marcadas por el trabajo y la preocupación constantes. «La llevaré a la habitación del señor Lombardi», continuó Sofía, iniciando la marcha por un corredor alfombrado. Los cuadros de la familia en las paredes parecían observar a la recién llegada con una mezcla de curiosidad y nostalgia. Mientras avanzaban, Carolina percibió el ambiente pesado y silencioso, roto solo por el eco de sus pasos. Podía intuir las miradas rápidas del personal que se asomaba desde la penumbra de alguna puerta entreabierta. Era como si todos en la mansión vivieran conteniendo el aliento. Al llegar ante una puerta doble de madera, Sofía se detuvo, tomó aire y abrió con cautela. La habitación de Ricardo era amplia y luminosa en otros tiempos, mas ahora las cortinas cerradas y las máquinas que resonaban con un zumbido incesante la convertían en una especie de refugio sombrío. Allí yacía Ricardo Lombardi, el magnate que antes del accidente llenaba columnas de diarios con sus proyectos y filantropía. Ahora permanecía inmóvil, atrapado en un estado vegetativo del que pocos médicos creían que despertaría. Carolina se acercó a la cama con suma delicadeza. Observó cada detalle: el respirador, los monitores, la línea que registraba sus signos vitales. Sintió un escalofrío recorriéndole la espalda, recordando imágenes grabadas en su memoria. Su padre internado, luchando entre la vida y la muerte, y ella, impotente, sin poder hacer más que rezar por un milagro que nunca llegó. En ese instante, Carolina comprendió la responsabilidad que acababa de asumir. No se trataba únicamente de otro trabajo. Era una oportunidad de ofrecer aquello que no pudo brindar a su padre cuando más lo necesitó. Se quedó en silencio por un momento, calibrando la fortaleza de su propio compromiso. Después, tomó la mano inerte de Ricardo y, casi en un susurro, pronunció unas palabras de presentación y esperanza. «Señor Lombardi, soy Carolina. He venido para ayudarlo. No voy a rendirme». Para Sofía, para el personal de la casa y muy pronto para la misma Carolina, estas no serían solo palabras. Serían la promesa de un nuevo comienzo, un aliento de fe en medio de la penumbra que amenazaba con dominarlo todo. La mañana se presentó con un gris difuso sobre la mansión Lombardi, un reflejo del ambiente cargado de incertidumbre. Valentina Lombardi aguardaba en el despacho que fuera de su padre, revisando balances y notas estratégicas que parecían no tener fin. Desde que Ricardo quedó en estado vegetativo, no solo había perdido a su padre, sino que también se había visto obligada a asumir el peso de la dirección de la empresa familiar. El sonido de unos pasos discretos en el corredor le anunció la llegada de Carolina Fuentes. Al abrir la puerta, Valentina observó a la enfermera con ojos cansados, pero con un atisbo de gratitud. «Gracias por venir a verme tan pronto», dijo Valentina con un suspiro, invitándola a pasar. Carolina notó de inmediato la tensión reflejada en el rostro de la joven, la misma que había percibido en el personal de la casa. Había un aire de preocupación que no solo se explicaba por la salud de Ricardo. Algo más se cernía como un nubarrón sobre la familia. «Quería presentarme formalmente», respondió la enfermera. «Me dedico a la neurología y quiero que confíe en mi trabajo. Sé que las circunstancias son difíciles, pero haré todo lo posible para ayudar al señor Lombardi». Valentina le ofreció asiento junto al gran ventanal, cuyas cortinas ahora se mantenían medio abiertas, dejando entrar una luz tenue. «No puedo negar que siento un cierto alivio de tener ayuda extra, pero debo ser sincera. No quiero hacerme ilusiones. El doctor Santamaría ha dejado claro que no hay cambios en el estado de mi padre». Se interrumpió, como si temiera pronunciar en voz alta la palabra vegetativo. Carolina asintió, comprensiva. Había escuchado esos argumentos en otros casos similares
y entendía el desgaste que suponía para los familiares mantener una esperanza constante. Valentina posó la mirada sobre los papeles que cubrían el escritorio. Necesito tomar decisiones importantes. La fundación que mi padre inició está en una especie de limbo. Camila Sosa, la responsable de la Fundación Lombardi, me recuerda cada día los proyectos sociales que siguen en marcha. Orfanatos, becas estudiantiles, programas de ayuda. Todos esperan apoyo inmediato, pero los socios de la empresa también me exigen medidas drásticas para evitar la quiebra. La joven Lombardi cerró los ojos un instante y sus hombros se hundieron levemente. Y por si fuera poco, algunos de mis parientes se han convertido en una jauría hambrienta. Unos exigen invertir en nuevos negocios, otros quieren reducir gastos, y no falta quien insinúe que mantener a mi padre en este estado solo prolonga un sufrimiento innecesario. Carolina percibió la carga emocional que recaía sobre Valentina. Sintió el impulso de ofrecerle palabras de consuelo, pero se contuvo. No la conocía lo suficiente para saber si deseaba desahogarse o si prefería guardar las apariencias. Al final, eligió un tono firme, aunque empático. Sé que no es sencillo. Trabajaré de cerca con el doctor Santamaría y haré todo lo que esté a mi alcance para mejorar la situación de su padre, aunque sea con pequeños avances. Mi experiencia me dice que, a veces, las señales más mínimas pueden abrir caminos que nadie se imagina. Valentina escuchó con atención, aunque su expresión dejaba entrever que la esperanza era un lujo que ya no se permitía fácilmente. Espero que tengas razón. Si hay alguna forma de que mi padre despierte, de que recupere su vida. Dejó la frase inconclusa, como si temiera pronunciar sus deseos más profundos. Aquella noche, mientras Carolina se retiraba de la oficina, la mansión seguía envuelta en un ambiente de silencio solemne. Sin embargo, tras la puerta del despacho de Valentina se libraba una batalla de tensiones. La fundación que pendía de un hilo financiero, unos socios inquietos que exigían resultados inmediatos y familiares con intereses oscuros que merodeaban como buitres. Al encaminarse al pasillo, Carolina entendió que no solo cuidaría a un hombre en coma, también se había sumergido en un mundo donde cada decisión podía afectar el destino de muchas personas. El zumbido de las máquinas en el cuarto de Ricardo era un recordatorio constante de lo frágil que podía ser la vida, mientras que la red de presiones económicas y familiares que envolvían a la familia Lombardi se cernía como una tormenta a punto de estallar. Esa noche, se durmió con la mente anclada en la figura de Valentina, cargando un peso abrumador, y en Ricardo, un hombre que, quizás, aún albergaba en su interior la voluntad de retomar lo que el destino había interrumpido. Las luces de la habitación del señor Lombardi se mantenían en un tono tenue para no perturbar su delicado estado. Desde la llegada de Carolina, ese espacio, antes opresivo por los zumbidos de las máquinas, adquirió una atmósfera distinta, impregnada de un ánimo silencioso pero esperanzador. Día tras día, la enfermera iniciaba la jornada acercándose a la cama, revisando los monitores y ajustando las medicaciones necesarias. Luego, con una naturalidad increíble, le hablaba a Ricardo en voz baja como si él pudiera responderle. «Buenos días, señor Lombardi. Hoy amaneció un poco nublado, pero la temperatura es agradable», susurraba, moviendo con cuidado las sábanas y asegurándose de que las almohadas estuvieran en la posición más cómoda. «Tal vez deberíamos poner algo de música para alegrar este lugar, ¿no cree?». Carolina comenzó a narrar historias de su día a día, anécdotas insignificantes a ojos de otros, pero que para ella eran una forma de tender un puente hacia la mente dormida de Ricardo. También traía canciones suaves, baladas y piezas clásicas que resonaban discretamente por la habitación. Y aunque a veces el cansancio le pesaba, nunca dejaba de dirigirse a él con un tono cordial y cálido. Fue en una de esas madrugadas de guardia, cuando la quietud se interrumpía solo por el compás monótono de los monitores, que Carolina juró ver algo inusual. Los dedos de la mano izquierda de Ricardo se movieron ligeramente. Al principio pensó que se trataba de un reflejo común, un simple espasmo. Sin embargo, la enfermera se acercó con el corazón latiéndole en la garganta y le llamó por su nombre en voz clara. «Señor Lombardi, ¿puede escucharme?» «Soy Carolina», repitió su nombre un par de veces, y con asombro percibió un leve temblor en la mano, casi imperceptible, como si el paciente quisiera corresponderle. Atónita y con un leve temblor de emoción recorriéndole el cuerpo,
buscó su cuaderno y anotó la hora exacta y la descripción del movimiento. Pasó el resto de la noche en vela, observando cada centímetro de la mano de Ricardo, atenta a cualquier nuevo indicio de respuesta. A la mañana siguiente, apenas salió el sol, fue en busca del doctor Ignacio Santamaría para transmitirle la buena noticia. Lo encontró en la salita contigua, revisando unos reportes médicos. «Doctor, detecté movimientos en los dedos de la mano izquierda de don Ricardo anoche. Creo que...», explicó con entusiasmo mostrándole sus apuntes. Respondía cuando le hablaba directamente. El neurólogo, aunque escuchó con cortesía, mostró una leve expresión de incredulidad. Acarició el puente de su nariz y soltó un suspiro. «Carolina, no quiero desalentarla, pero a menudo se producen reflejos involuntarios en pacientes en estado vegetativo. Estos espasmos pueden coincidir con estímulos externos, aunque no necesariamente signifiquen una recuperación de la conciencia». Las palabras del doctor no borraron la convicción que iluminaba los ojos de la joven enfermera. Ella sentía, con ese sexto sentido que nace de la empatía y la dedicación, que había algo más detrás de esos sutiles gestos. «Lo entiendo, doctor», respondió con calma, «pero no me gustaría descartar la posibilidad. Me gustaría continuar mis anotaciones y llevar un registro continuo. Si sigue ocurriendo, podríamos hacer exámenes más profundos». El doctor asintió sin mayor oposición, aunque su mirada se mantenía escéptica. «Claro, no hay inconveniente. Lleve un registro detallado de todo lo que observe, y lo evaluaremos en conjunto más adelante». Carolina regresó a la habitación de Ricardo con su libreta pegada al pecho y una mezcla de emociones que iban desde la ilusión más pura hasta el temor de equivocarse. No quería hacerse falsas esperanzas, pero tampoco podía negar que había sentido una presencia viva en aquel leve temblor, en esa mano que casi parecía aferrarse al hilo de la vida. Mientras retomaba su rutina de cuidado, colocó una canción suave que, según recordaba, era una de las favoritas de Ricardo en sus viejos días de empresario filántropo. Se prometió a sí misma no rendirse. Si un débil movimiento de dedos podía expresar algo, aunque fuera pequeño, ella estaría ahí para registrarlo, para celebrarlo y para luchar por avivarlo. En esa determinación, Carolina encontraba un motivo más para permanecer firme, sosteniendo la llama de la esperanza que quizá, con algo de fe, devolvería a Ricardo Lombardi del silencio en el que habitaba. Los días en la mansión Lombardi transcurrían bajo un ambiente de continua expectativa. A medida que Valentina se esforzaba por conciliar su deseo de honrar los ideales de su padre con las realidades financieras, las tensiones no paraban de crecer. En la gran sala de reuniones, una larga mesa de madera oscura reunía a Camila Sosa, representante de la Fundación Lombardi, a Héctor Lombardi, hermano de Ricardo, y a otros asesores legales y financieros de la familia. Valentina presidía la sesión con gesto serio. «Aquí están los documentos que respaldan la urgencia de continuar con la financiación», dijo Camila, extendiendo un dossier sobre la mesa. Las carpetas contenían informes de orfanatos al borde del cierre y proyectos educativos en zonas vulnerables que dependían de la aportación de la fundación. Valentina tomó los papeles y pasó la vista por las cifras y las peticiones. Le dolía pensar en recortar fondos que podrían significar un sustento vital para cientos de niños. Sin embargo, su mente, entrenada por meses de responsabilidades forzadas, la empujaba a recordar la frágil economía actual de la empresa familiar. «Este tipo de programas eran la pasión de mi padre. Él jamás habría permitido que se vinieran abajo», comentó con un tono melancólico que se colaba en su voz. Desde el otro extremo de la mesa, Héctor Lombardi lanzó un suspiro impaciente antes de tomar la palabra. «No dudo de las buenas intenciones de mi hermano, Valentina, pero ¿acaso estás dispuesta a llevar la empresa a la bancarrota con tal de seguir sosteniendo la fundación?». Su tono sonaba incrédulo, casi burlón. En cualquier caso, lo prudente es cerrar el grifo temporalmente. No es el momento de lujos filantrópicos. Camila frunció el ceño al escuchar la frialdad de Héctor. «Si conoce los informes, sabrá que no se trata de lujos, señor Lombardi. Son niños, jóvenes, comunidades enteras que dependen de nuestros recursos para sobrevivir». Su hermano entendía mejor que nadie la importancia de la labor social. «Mi hermano está en un estado vegetativo», espetó Héctor en voz baja pero cortante. «No tiene opinión ni capacidad de decidir. Por mucho que queramos, hay que atender la realidad.
Y la realidad, Valentina, es que no puedes sostenerlo todo. La empresa, la fundación y además a un paciente que no muestra signos de recuperación. Las palabras resonaron como un eco incómodo en la sala y Valentina sintió un nudo en la garganta. Sabía que Héctor no solo se refería a los gastos médicos que exigía el estado de Ricardo, sino que había un trasfondo más sombrío en su urgencia por vender acciones y recortar presupuestos. No volveré a permitirte que pongas en duda la dignidad de mi padre ni la importancia de la fundación, respondió Valentina, intentando conservar la compostura. Pero entiendo que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Buscaré una salida financieramente viable, te lo prometo. Camila asintió con un atisbo de alivio, pero la inseguridad seguía flotando en el aire. Héctor se encogió de hombros, demostrando un fastidio apenas contenido. Bien, pero cada día que pasa, la deuda crece. No esperes que me quede sentado viendo cómo se hunde el barco. Estamos al límite, Valentina. La reunión terminó en un clima áspero. Camila recogió sus cosas y se despidió con cordialidad, mientras Héctor salió pisando fuerte, con su carpeta bajo el brazo y un gesto hosco. A solas en la sala, Valentina se quedó mirando el retrato de su padre colgado en la pared, recordando cómo era su presencia. Fuerte, optimista, siempre con una palabra de aliento para quienes lo rodeaban. Esa noche, el silencio pesado de la mansión se entrelazó con los pensamientos de Valentina, que rondaban en su cabeza con insistencia. ¿Dejar morir la fundación o arriesgarse a la ruina económica? ¿Escuchar la voz de su padre en su memoria o el consejo pragmático de Héctor? ¿Apostar por la esperanza de que Ricardo despierte o asumir que quizá nunca volvería a abrir los ojos? Mientras tanto, en la habitación del patriarca, Carolina le hablaba con esa calidez que la distinguía, contándole detalles de la jornada, del sol tímido que se había asomado y de los niños que se beneficiarían de la fundación si todo lograba salvarse. Pese a la adversidad, con cada palabra y cada gesto, la enfermera dejaba claro que, al menos para ella, la compasión y la perseverancia no estaban en jaque. Eran, por el contrario, la chispa que mantenía viva la llama de la esperanza. Un aire denso envolvía la mansión Lombardi, tensiones familiares, preocupaciones financieras y el eco persistente de un padre al borde de la muerte. Pero entre esas sombras, alguien se movía con un propósito distinto. Daniel Rivas, detective privado de porte discreto pero mirada incisiva, se introdujo en la vida de los Lombardi sin hacer demasiado ruido. Su presencia, sin embargo, llevaba en el bolsillo la semilla de la verdad. Contratado en secreto por Valentina, Rivas comenzó a armar un rompecabezas cuya primera pieza era el accidente aéreo que cambió el destino de la familia. La joven estaba convencida de que aquello no había sido un simple fallo mecánico, demasiado quedaba en el aire como para reducirlo a la mala suerte. El detective recorrió archivos y registros de mantenimiento del jet, revisando cada detalle con meticulosidad. Revisó bitácoras de vuelo, informes técnicos y hasta facturas de repuestos. Cualquier información podía ser la clave que confirmara sus sospechas. Entre sus pesquisas, Daniel entrevistó a varios mecánicos del hangar donde se guardaba el avión. Uno de ellos recordó haber visto, días antes del vuelo, a un hombre que firmaba con el apellido Lombardi, merodeando la zona restringida. No era Ricardo. El testimonio fue difuso, pero lo suficiente para encender las alarmas del investigador. ¿Quién más de la familia tenía acceso y motivos para intervenir en aquella aeronave? La confirmación de que el accidente no fue fruto del azar se hizo más fuerte cuando Sofía Guzmán, el ama de llaves con décadas de servicio a Ricardo, compartió un dato revelador. Le habló de un cambio de testamento que su patrón planeaba formalizar justo antes de aquel fatídico vuelo. Sofía nunca supo el contenido exacto del nuevo documento, pero sí que Ricardo estaba ansioso por firmarlo cuanto antes, como si temiera que el tiempo se agotara. El señor Lombardi tenía prisa, señor Rivas. Y esos papeles desaparecieron después del accidente, comentó Sofía, con la voz trémula al recordar el día en que vio a su patrón por última vez en la mansión. Daniel percibió de inmediato la trascendencia de esas palabras. Un nuevo testamento ausente. Un hombre con apellido Lombardi rondando el avión. Cada pista apuntaba a la misma dirección. Una conspiración más grande de lo que Valentina jamás habría imaginado. Si alguien estaba desesperado por hacerse con la fortuna, o por evitar que el testamento se modificara,
podría haber encontrado en el sabotaje la forma perfecta de consolidar su plan. Ese día, al salir de la mansión, Daniel se prometió descubrir la verdad, costara lo que costase. Con el documento extraviado como nuevo objetivo, cada paso del detective lo acercaba más a las arterias ocultas de un drama familiar cuyas repercusiones amenazaban la vida de Ricardo y la de todos los que se interpusieran en el camino hacia su herencia. Carolina se encontraba en la sala de descanso de la mansión, repasando un nuevo conjunto de informes médicos sobre el estado de Ricardo. En los últimos días, había aumentado su repertorio de estímulos para ver si lograba algún nuevo indicio de conciencia en el paciente. Estaba revisando gráficas de respuesta motora cuando escuchó pasos decididos en el corredor. Alzó la vista y su rostro se iluminó, aunque fuera solo un instante, al reconocer a Mauricio Fuentes, su hermano mayor. «¿Qué haces aquí?», preguntó con una mezcla de sorpresa y cierto recelo. «Hermana, no iba a quedarme de brazos cruzados mientras media ciudad habla de posibles intrigas en la familia Lombardi», respondió él, entrando con paso firme. Mauricio era periodista, conocido por su ímpetu al destapar tramas escandalosas. Apenas tomó asiento, se inclinó hacia la mesa, hojeando sin permiso los papeles que Carolina tenía entre sus manos. «Entonces, ¿qué hay de cierto sobre ese supuesto sabotaje al avión?». Carolina exhaló un suspiro, a la defensiva. Ella valoraba la pasión de su hermano por la verdad, pero no ignoraba el riesgo que implicaba sacar a la luz cualquier conjetura en una situación tan delicada. «No son más que rumores por ahora», dijo con cautela. «Solo sé que hay gente investigando, gente que cree que no fue un accidente común. Pero por favor, Mauricio, no publiques nada todavía. Un escándalo mediático podría empeorar las tensiones aquí, y sobre todo, podría dañar la recuperación de don Ricardo». «¿Desde cuándo te preocupas tanto por la prensa?», soltó él, con un deje de ironía. Sabía que Carolina había adoptado una posición muy protectora con respecto a su paciente. «Tengo la impresión de que hay algo más detrás de tu solicitud de prudencia. ¿Acaso alguien te ha amenazado? ¿Temes represalias?». Carolina negó con la cabeza y clavó la mirada en los papeles, como si así pudiera esquivar la intensidad de las preguntas de su hermano. «No se trata de eso. Es solo que el señor Lombardi ya tiene suficiente con sobrevivir día tras día. No quiero añadir presión innecesaria, ni que se use su tragedia como titular sensacionalista». Mauricio se ablandó al notar la sinceridad en la voz de su hermana. Había una preocupación genuina, no solo profesional, sino también personal. Tras un silencio cargado de significados, él se despidió prometiendo que tendría cuidado con la información que divulgara, aunque dejó claro que no se rendiría en su búsqueda de respuestas. Aquella noche, mientras en la mansión las luces se iban apagando, Carolina se quedó a solas con sus recuerdos. Cerró los ojos y evocó la última vez que vio a su padre consciente. Ella estaba sentada a la orilla de su cama de hospital, sosteniéndole la mano con la desesperación de quien se aferra a una última esperanza. Su padre, víctima de un derrame cerebral fulminante, la miró con una mezcla de ternura y pena, incapaz de pronunciar la palabra que él tanto deseaba, un gracias o un te quiero. La impotencia de esos días regresó a su mente como un viento frío. Siempre se había reprochado el no poder salvarlo, el no tener recursos suficientes para luchar contra la muerte que se lo llevó sin aviso. Ese recuerdo dolía, pero también le daba fuerzas para dedicarse a su profesión con pasión casi obstinada. Sentía que, al cuidar de Ricardo Lombardi, se reivindicaba con la vida. «No volveré a ver morir a alguien sin luchar con todas mis fuerzas», se dijo a sí misma, acariciando la mano inmóvil de Ricardo. «Haré lo que sea necesario para que la esperanza siga viva». Con esa promesa, Carolina se quedó velando la noche, consciente de que al otro lado de las paredes de la mansión, su hermano Mauricio escarbaba en los rincones oscuros del accidente, y que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Sin embargo, en su corazón, lo importante era no permitir que la tragedia repitiera la historia, esta vez con un hombre que aún podía aferrarse a la vida. La penumbra envolvía la habitación de Ricardo cuando Carolina entró con un reproductor portátil entre las manos. Esa noche había decidido probar algo distinto, la musicoterapia. Recordaba sus estudios de enfermería especializada, donde había aprendido sobre los efectos positivos de la música en pacientes con alteraciones neurológicas.
Aunque el doctor Santamaría no estaba del todo convencido, ella sentía que merecía la pena intentarlo. Con cuidado, colocó los audífonos sobre las orejas de Ricardo y puso en marcha una grabación de música clásica. Al principio, nada alteró el habitual zumbido de los monitores, pero, conforme la pieza avanzaba y llegaba a sus momentos más intensos, Carolina observó un ligero cambio en los registros cardíacos. Fue como si cada crescendo musical provocara un sutil incremento en la actividad del corazón de Ricardo. Intrigada, repitió la prueba. Esta vez, dejó su teléfono encendido para grabar tanto el sonido del monitor como la reacción de Ricardo. Nuevamente, los picos de la melodía parecían coincidir con leves variaciones en los signos vitales. El presentimiento de Carolina se reforzó. Tal vez, al fondo de ese silencio que envolvía a Ricardo, aún latía algún tipo de consciencia. Esa misma noche, con el video y las gráficas aún frescas en su memoria, Carolina llamó a Julián, su prometido y residente de medicina. Trazaron una videollamada rápida, y ella compartió la pantalla para mostrarle los datos y el registro. «Mira, ocurre justo cuando la música llega a su punto más alto», explicó, avanzando el video hasta el instante en que se distinguía el cambio en la curva del monitor. «¿No crees que podría ser una señal de respuesta auditiva?» Julián, siempre metódico, ajustó sus gafas y estudió cada detalle de la pantalla. «Es posible. He leído estudios sobre la reactividad a estímulos sonoros en pacientes con conciencia mínima. No podemos concluir nada todavía, pero sí es un indicio esperanzador». Al día siguiente, Carolina se armó de valor para mostrar sus hallazgos al doctor Santamaría. Él recibió la información con interés, aunque no pudo disimular un velo de escepticismo. «Señorita Fuentes, aprecio su dedicación, pero necesitamos estudios clínicos más completos antes de dar cualquier anuncio», dijo, palpando con los dedos su portafolios. No hay que confundir respuestas involuntarias con signos de verdadera conciencia. Pese a las precauciones del médico, Carolina sentía en el fondo de su corazón que Ricardo no estaba totalmente desconectado de la realidad. Recordó el leve movimiento de sus dedos y ahora la reactividad a la música. Para ella, cada leve señal era un motivo para insistir. Con renovada determinación, la enfermera comenzó a planear más sesiones de musicoterapia, estimulaciones sensoriales y registros meticulosos. Mientras tanto, la melodía de la esperanza seguía resonando en aquella habitación, recordándole que incluso en las situaciones más oscuras, a veces basta un pulso, un gesto o un compás de música para iluminar la posibilidad de un nuevo despertar. Día tras día, la sombra de la incertidumbre crecía sobre la mansión Lombardi. Si bien las preocupaciones médicas seguían siendo un tema central, el asunto legal y financiero empezaba a invadir cada rincón de las conversaciones familiares. Héctor Lombardi, hermano de Ricardo, y Elena Díaz, su cuñada, se mostraban cada vez más impacientes, casi como si no encontraran un instante de paz hasta haber resuelto el destino de aquella herencia millonaria. «Valentina, ¿qué se sabe de los dictámenes médicos? ¿No han sugerido los doctores desconectarlo?», preguntó Héctor una mañana, con un tono de fría insistencia. Valentina, con el semblante marcado por el cansancio y el dolor, se esforzó por mantener la compostura. «No hay razón alguna para desconectar a mi padre, Héctor. Mientras exista una mínima posibilidad de que responda a los tratamientos, no pienso ni contemplar esa idea», respondió, y su voz vibró con un matiz de indignación. Cerca de ellos, Elena Díaz bebía té en silencio, clavando la mirada en su cuñada con un calculado aire de compasión. «Todos queremos lo mejor para Ricardo», intervino, midiendo cuidadosamente cada palabra. «Pero sabemos lo costoso que es mantener este tipo de cuidados. ¿Has pensado en la presión económica que recae sobre la empresa y la familia?». Valentina no pudo reprimir un gesto de hastío. Sabía que detrás de la supuesta compasión había un trasfondo de impaciencia y avidez por acceder a la fortuna que, según el Antiguo Testamento, el único legalizado por el momento, podía caer en manos de Héctor y, por extensión, de Elena. «Lo he pensado todo, créeme, y la respuesta sigue siendo la misma. No haré nada en contra de la voluntad de mi padre. Mientras tenga la menor oportunidad de salir de ese estado, haré lo imposible para sostenerlo». La tensión se percibía en el aire, casi tan densa como las gruesas cortinas de terciopelo que cubrían las ventanas del salón. Camila Sosa, representante de la fundación,
trataba de mediar siempre que podía. En privado, le había insistido a Valentina sobre la importancia de conservar los proyectos sociales y le recordó una vez más que si Ricardo moría sin firmar el cambio de testamento, todo recaería de manera tradicional, es decir, en manos de Héctor y Elena, un desenlace que, temía, podría poner fin a los sueños filantrópicos de Ricardo. La fundación depende de esa modificación, le confió Camila en un susurro en medio de uno de los pasillos. Si dejamos que el testamento actual sea el único con validez, Héctor y Elena podrían desmantelarla sin miramientos. Valentina asintió, con la mirada perdida en los azulejos del piso. Necesitaba proteger no solo la vida de su padre, sino también el legado que él había construido con tanto esmero. Y al mismo tiempo, debía mantener el equilibrio económico de la empresa. Cada día, la presión aumentaba y el ambiente se hacía más irrespirable. En el otro extremo de la mansión, Carolina continuaba con sus sesiones de estimulación a Ricardo, ajena a los planes y ambiciones que bullían en los despachos. Sin embargo, tampoco era inmune a aquella atmósfera de recelos y calculada hostilidad. A veces se topaba con Héctor o Elena en los pasillos, y su forma de mirarla denotaba que, para ellos, el simple hecho de que alguien siguiera intentando revivir a Ricardo era casi un estorbo para sus planes. Aún así, Valentina se mantenía firme. Si bien el desgaste emocional la golpeaba duro, se aferraba a la esperanza de que su padre no estuviera completamente perdido en aquel estado vegetativo. Cualquier gesto que presenciara, desde los movimientos mínimos hasta las fluctuaciones que Carolina registraba, era una pequeña luz contra la oscuridad de la codicia y la desesperanza que amenazaba con devorarlo todo. En ese clima de disputas y secretas intenciones, se gestaba la batalla silenciosa por el control de la herencia. Y mientras la presión se acumulaba, las miradas furtivas y las palabras susurradas al pasar por los corredores se volvieron parte de la sinfonía triste que resonaba en la gran casa de los Lombardi. Un preámbulo a los acontecimientos que, más pronto que tarde, pondrían a prueba lealtades, sentimientos y la verdadera fuerza de la familia. El ambiente en la mansión Lombardi se tornaba cada vez más tenso, pero al mismo tiempo surgía una determinación compartida de llegar al fondo de la verdad. Daniel Rivas había empezado a encontrar con más claridad el hilo conductor que podría desmantelar las intenciones ocultas de Héctor. Aquel día, el detective confirmó lo que tanto temía. Héctor arrastraba deudas millonarias y, lo más inquietante, había negociado pólizas de seguro que aumentarían enormemente sus ingresos en caso de que Ricardo falleciera. Mientras tanto, Mauricio Fuentes se valió de sus contactos en el mundo periodístico para hurgar en los archivos bancarios y notariales que rodeaban a la familia Lombardi. Encontró referencias a préstamos que Héctor había solicitado bajo el argumento de que, tarde o temprano, la herencia de su hermano lo rescataría de la quiebra. Esa documentación, aunque aún no era prueba concluyente, apuntaba a un interés evidente por precipitar los acontecimientos que sellarían el destino de Ricardo. Valentina, al ser informada de estos descubrimientos, se sintió sacudida por una mezcla de rabia y angustia. Hasta ese instante, había preferido no creer que su propio tío pudiera ser capaz de acciones tan viles. Ahora, sin embargo, la realidad se imponía. Debía actuar rápido para proteger a su padre de cualquier movimiento desesperado. Con su determinación al límite, se reunió en secreto con Daniel Rivas, Mauricio y Camila Sosa para trazar una estrategia que evitara que Héctor siguiera avanzando en su plan. Mientras tanto, Carolina continuaba con sus ejercicios de estimulación sensorial junto a Ricardo. Cada día realizaba nuevas pruebas, registraba reacciones mínimas y anotaba cualquier fluctuación en los monitores. En su fuero interno, sentía que la recuperación de Ricardo no solo era cuestión de voluntad médica, sino también una carrera contra el reloj, pues cada minuto que pasaba daba a Héctor margen para llevar a cabo sus oscuros propósitos. Así, poco a poco, se fue conformando un equipo clandestino dentro de la mansión, unido por el mismo objetivo: descubrir la verdad tras el incidente aéreo y proteger el legado que Ricardo había forjado con tanto esfuerzo. Cada uno aportaba una pieza distinta al rompecabezas, con la esperanza de que, al encajar todas, pudieran salvar no solo la vida de Ricardo, sino también el futuro de la Fundación Lombardi y el de todos los que aún creían en la justicia. La tensión en la mansión Lombardi alcanzaba un punto asfixiante. Los pasillos, antes recorridos por risas y conversaciones cordiales,
se habían convertido en senderos de miradas sospechosas y silencios cargados de reproche. Héctor, consciente de que las investigaciones apuntaban en su contra, empezó a sentirse acorralado. Cada día, Daniel Rivas y Mauricio Fuentes encontraban nuevos indicios de su participación en lo que parecía un sabotaje al avión de Ricardo. Desesperado, Héctor buscó a su aliada más cercana, Elena Díaz, cuñada de Ricardo y tan ansiosa como él por hacerse con la herencia. Juntos, concibieron un plan que, a sus ojos, era la vía más rápida de quitarse de encima el peso económico y emocional de un Ricardo inconsciente. Decidieron acudir ante un comité médico y presentar argumentos que insistían en la irreversibilidad del estado de Ricardo. Invocarían la piedad y la lógica, alegando que mantenerlo con vida era prolongar un sufrimiento innecesario. «Tenemos que lucir sinceros y afligidos», le decía Héctor a Elena con voz baja. «Si logramos convencerlos de que no hay posibilidad de recuperación, autorizarán la desconexión. Y con ello, todo este calvario llegará a su fin». Mientras esa siniestra estrategia tomaba forma, en otro extremo de la mansión, Valentina y Camila revisaban la biblioteca personal de Ricardo. Buscaban cualquier pista que pudiera reforzar la protección legal de la fundación, cuando toparon con un borrador de testamento oculto entre unas antiguas carpetas. Al leerlo, descubrieron que Ricardo pensaba destinar un porcentaje aún mayor de sus bienes a la fundación. Ese documento significaba un golpe directo a los intereses de Héctor y Elena, pues reduciría drásticamente la porción de la herencia que podrían reclamar. Sintiendo el latido acelerado de sus corazones, ambas comprendieron el enorme poder que ese borrador tendría si llegaba a hacerse oficial. El hallazgo intensificó el ambiente de inminente confrontación. En las próximas reuniones familiares, tanto Héctor y Elena como Valentina y Camila se enfrentarían con pruebas y argumentos. Unos para afianzar su control sobre la fortuna, otros para asegurar el legado filantrópico y, por encima de todo, la vida de Ricardo. Todos sabían que el momento de la verdad se acercaba y que el destino del magnate inconsciente estaría en juego ante el comité médico y, en última instancia, ante la ley. El ambiente en la mansión Lombardi se densificaba con cada nuevo paso que Héctor y Elena daban para precipitar el desenlace que tanto ansiaban. Sin embargo, Valentina y los suyos entendían que no podían darse el lujo de permanecer a la defensiva. Con el apoyo de Camila, Daniel Rivas y Mauricio Fuentes, había llegado el momento de actuar y exponer la verdad. En el centro de aquella cruzada silenciosa, Carolina y Julián se arriesgaron a llevar a cabo pruebas más rigurosas sobre Ricardo. Sabían que la mínima evidencia de actividad motora o cognitiva could desmontar cualquier alegato de irreversibilidad que Héctor pretendiera presentar ante el comité médico. Así, con la ayuda de dispositivos especiales de estimulación, proyectaron destellos luminosos de forma repetitiva cerca de los ojos de Ricardo, en secuencias y patrones bien definidos. Al principio, las variaciones en los monitores parecieron aleatorias. No obstante, después de varios intentos, tanto Carolina como Julián notaron leves cambios en la actividad cerebral que seguían el mismo ritmo de los estímulos. Era un registro tenue, pero sumamente importante. De ser constatado por terceros, se convertiría en la mejor prueba de que aún latía una chispa de conciencia en Ricardo. «Mira, en la línea del encefalograma», indicó Julián, señalando una curva que se elevaba ligeramente cada vez que se intensificaba el destello de luz. «Esta secuencia no parece fruto del azar». Carolina asintió con entusiasmo contenido. Inmediatamente fotografió la pantalla, grabó un video y tomó notas exactas de cada variación. Guardaría esa evidencia con sumo cuidado, dispuesta a mostrarla a cualquier especialista que pudiera corroborar sus hallazgos. Mientras tanto, en otra parte de la mansión, Valentina, Daniel Rivas y Mauricio Fuentes se reunieron de manera discreta en la antigua oficina de Ricardo. Los tres llevaron sus propias armas, informes que demostraban el sabotaje del avión, registros financieros con los que se evidenciaba la enorme deuda de Héctor y las sospechosas pólizas de seguro, además del borrador del testamento que reforzaba la intención de Ricardo de proteger la fundación. «Tenemos que exponer todo esto antes de la próxima reunión familiar», sentenció Valentina con un brillo de determinación en la mirada. «Si lo dejamos para después, podrían adelantarse con su petición de desconexión y, quién sabe, forzar un desenlace irreversible». Daniel Rivas, con su temple de investigador,
Reorganizó los documentos en un folder bien clasificado. Haré copias de seguridad y hablaré con contactos de la policía. Es importante que sepan que la vida de Ricardo corre peligro y que las pruebas que tenemos apuntan directamente a Héctor. Mauricio, por su parte, se comprometió a llegar más allá con su red de periodistas de confianza. No se trataba de publicar un escándalo, sino de mantener una línea de protección mediática por si Héctor decidía tomar medidas desesperadas. La urgencia palpitaba en cada uno de ellos. Entendían que lo que estaba en juego no era solo la fortuna de la familia Lombardi, sino la vida de Ricardo y el legado que él había querido dejar al mundo. En los pasillos, el silencio todavía era sepulcral, pero una nueva fuerza parecía abrirse camino, la de un grupo unido por la verdad, decidido a impedir que la codicia y la traición se impusieran. Si Ricardo llegaba a demostrar un signo de conciencia frente a testigos, los planes de Héctor y Elena se vendrían abajo. Y aquella noche, mientras Carolina observaba las sutiles reacciones de su paciente, supo que la esperanza no era una mera ilusión. Latía con fuerza en cada uno de sus corazones, lista para revelar, en el momento preciso, que la vida seguía abriéndose paso contra toda adversidad. La noche cayó sobre la mansión Lombardi envuelta en una quietud engañosa. El viento apenas agitaba las ramas de los árboles del jardín, y el silencio parecía cubrirlo todo como un manto espesísimo. Sin embargo, la luna, pálida y alta en el cielo, parecía presagiar un acontecimiento que quebraría la calma de manera abrupta. Y así fue. Sigilosamente, Héctor se escabulló hacia la zona del sótano donde se hallaban los fusibles y sistemas de respaldo eléctrico de la casa. Para no levantar sospechas, prefirió abrirse paso por un pasadizo que pocos conocían, aquel donde antiguamente se guardaban enseres de jardinería. A pesar de lo oscuro del trayecto, Héctor avanzaba con el paso firme de quien está dispuesto a todo por salirse con la suya. Elena, su cómplice y cuñada de Ricardo, se quedó unos metros más atrás, vigilando los pasillos con oído atento, preparada para alertarlo si alguien descubría sus intenciones. «Date prisa», susurró Elena, conteniendo la respiración. «No te preocupes, esto no me tomará mucho tiempo», murmuró Héctor con frialdad mientras abría el panel de control. Con manos temblorosas, empezó a desconectar cables y a manipular los fusibles. Uno a uno, los indicadores de energía se fueron apagando. En cuestión de segundos, un chispazo recorrió el panel y todas las luces de la mansión se extinguieron como si un trueno hubiera roto el silencio de la noche. Un pitido estridente resonó inmediatamente en la habitación de Ricardo. Carolina, que revisaba un informe de sus últimas observaciones, se sobresaltó. Enseguida comprendió que el respirador y los monitores de Ricardo estaban quedándose sin energía. Sus ojos se abrieron con pánico contenido cuando la voz mecánica de alarma se encendió. «¡Valentina!», gritó, saliendo al pasillo con el corazón desbocado. Sofía, el ama de llaves, fue la primera en alcanzarla. «La luz se ha ido en toda la casa. Creo que algo está mal con el sistema eléctrico». En medio de la penumbra, Valentina y Julián aparecieron corriendo desde el otro extremo del corredor. Julián llevaba una linterna pequeña que apenas iluminaba los rostros angustiados de ambos. «Tenemos que encender el generador de emergencia», dijo Valentina con determinación, dispuesta a no perder ni un segundo. Entretanto, Carolina entró de nuevo en la habitación de Ricardo. El respirador emitía un siseo extraño cada vez más irregular y la frecuencia cardíaca del paciente comenzaba a bajar peligrosamente. Sin dudarlo, Carolina inició maniobras manuales de soporte vital, tratando de mantener el flujo de oxígeno mientras el resto corría a activar el generador. «Aguante, señor Lombardi», susurró, sudando y con el pulso acelerado. «No voy a dejar que esto termine así». Al fondo del pasillo, Héctor y Elena se ocultaban tras una puerta entreabierta, conteniendo el aliento. Habían planeado perfectamente ese corte de energía para que pareciera un simple accidente, un fallo técnico que con un poco de mala suerte podría resultar fatal para Ricardo. Sin embargo, no esperaban que, en cuestión de segundos, la casa se inundara de actividad y que todos acudieran en ayuda de Valentina y Carolina. El generador de emergencia finalmente entró en funcionamiento con un ruido atronador. Las luces parpadearon unos segundos antes de estabilizarse y el respirador cobró vida de inmediato, devolviendo a Ricardo el soporte vital imprescindible. Exhausta, Carolina sintió que el mundo entero le pesaba sobre los hombros,
pero no abandonó su posición hasta comprobar que la señal cardíaca se estabilizaba de nuevo. Al descubrir que su plan había fallado, Héctor golpeó la pared con frustración mientras Elena se mordía los labios, intentando esconder su propia rabia. Les resultaba evidente que las sospechas recíprocas no los eximirían de la responsabilidad si alguien llegaba a atar cabos. En la habitación de Ricardo, Valentina respiró con alivio al ver que su padre seguía con vida. El sudor frío le perlaba la frente. Julián se inclinó para verificar las constantes vitales y confirmó que, por ahora, el paciente resistía. Carolina, con las manos temblorosas, sentía un agradecimiento íntimo hacia la determinación de todo aquel que había corrido a auxiliarla. Aquella noche, la mansión Lombardi se llenó de murmullos aterrados y miradas que contenían la misma pregunta. ¿Qué había sucedido realmente para que el sistema eléctrico fallara de modo tan sospechoso? El corte de energía expuso la magnitud de la desesperación de Héctor, empeñado en acortar la distancia entre él y la herencia. Y al mismo tiempo, demostró la voluntad inquebrantable de quienes estaban dispuestos a proteger a Ricardo, sin importar cuántas sombras amenazaran con devorarlo todo. La noche seguía impregnada de tensión en la mansión Lombardi tras el sorpresivo corte de energía que casi puso fin a la vida de Ricardo. La respiración de todos se había vuelto errática, como si la casa misma, con sus muros cargados de historia, contuviera el aliento ante la inminente revelación de secretos largamente guardados. En medio del caos, mientras Valentina corría a supervisar que su padre volviera a estabilizarse, Daniel Rivas emprendió un camino veloz por los pasillos, decidido a encontrar a Héctor para exigirle explicaciones. Al girar en una esquina poco iluminada, Daniel lo localizó. Héctor intentaba escabullirse por una puerta lateral, la misma que conducía a un área de servicio y luego al exterior de la propiedad. Al ver a Daniel, Héctor se sobresaltó, pero al instante quiso fingir que simplemente buscaba una salida para tomar aire. El detective, sin embargo, le cortó el paso con determinación. «No vas a ninguna parte, Héctor. Ya basta de mentiras». Su voz resonó en el corredor, con un eco que caló hondo en los nervios del hombre que tenía enfrente. Acorralado, Héctor apretó los puños, sopesando si debía lanzar una excusa más o huir de inmediato. Finalmente, la desesperación pudo más que la razón. Con un gesto brusco, intentó empujar a Daniel para abrirse paso. Lo que sucedió a continuación fue un forcejeo abrupto, manotazos, empujones, y el detective aplicando una llave simple que inmovilizó a Héctor contra la pared. El impacto de su espalda contra el frío mármol emitió un sordo golpe que se perdió en el interminable silencio de la noche. «¡Suéltame, maldita sea!», gritó Héctor con la voz descompuesta. «No hasta que me digas la verdad», respondió Daniel, apenas sudando por el esfuerzo. El pánico empujó a Héctor a confesar parte de sus secretos. Entre insultos y sollozos mal reprimidos, comenzó a soltar frases incoherentes que de pronto cobraron sentido. «Sí, fui yo. Yo toqué ese avión, pero no lo hice solo», farfulló. «Elena también sabía. No había otra salida. Estaba endeudado hasta el cuello. Me vi obligado». Las palabras repercutieron en los pasillos como una detonación. Y antes de que el detective pudiera profundizar más, Elena Díaz asomó su rostro crispado al final del corredor. Había seguido a Héctor a una distancia prudente, pero al percibir que todo se derrumbaba, la lealtad fingida que mantenía con él cedió ante el miedo a terminar tras las rejas. Dio unos pasos inseguros hacia donde forcejeaban, levantando ambas manos en un gesto de rendición. «Basta, Héctor», exclamó Elena con voz trémula. «No puedes involucrarme más. Yo solo te ayudé porque dijiste que esto quedaría en un arreglo para salvar a la familia». Sus ojos saltaban de Daniel a Héctor con agitación. «Si tengo que elegir entre dirigirme a prisión o confesar, lo siento, Héctor, pero no voy a cargar con todo». En ese instante, la escena quedó congelada por el ruido de las sirenas que se escuchaban en la lejanía, acercándose con rapidez. Siguiendo las indicaciones de Valentina, quien había llamado a la policía en cuanto los monitores de Ricardo comenzaron a fallar de forma sospechosa, varias patrullas atravesaron la verja principal de la mansión. Cuando los oficiales irrumpieron en el corredor, encontraron a Daniel sujetando con fuerza a Héctor, que aún forcejeaba de manera errática, y a Elena de pie, balbuceando una confesión a medias que no dejaba lugar a dudas sobre su complicidad.
«Arréstenlos», ordenó el teniente al mando, tras escuchar el resumen que Daniel Rivas le ofreció de forma clara y concisa. En cuestión de minutos, la policía esposó a Héctor y a Elena, que ya no podían fingir más excusas ni simulaciones. El rostro de Héctor se había desencajado por completo, sumiéndose en una expresión de furia y derrota. Elena, por su parte, no dejaba de suplicar que se consideraran atenuantes en su caso. Todo, la caída del avión, el corte de energía, las deudas, la necesidad de acelerar la muerte de Ricardo para cobrar la herencia, quedaba expuesto de golpe con cada palabra escapada de sus labios temblorosos. En la planta baja, Camila y Mauricio observaron cómo los agentes se llevaban a los conspiradores. Sus miradas reflejaban una mezcla de indignación ante la terrible traición cometida y a la vez un inmenso alivio de que al fin la verdad saliera a la luz. Sofía, el ama de llaves, se sostuvo del brazo de Camila para no desvanecerse, incapaz de creer que la familia Lombardi se hubiera visto envuelta en tal nivel de codicia y violencia. Mientras tanto, en la habitación de Ricardo, Carolina y Julián continuaban la labor de reactivar por completo el soporte vital del paciente. Gracias al generador de emergencia y a la pericia de ambos, los monitores recobraron su funcionalidad. El pitido constante, que marcaba el ritmo de su corazón, se estabilizó y el respirador volvió a trabajar en sintonía con los frágiles pulmones de Ricardo. El susto había sido mayúsculo, pero el hombre seguía aferrándose a la vida con tenacidad. «Señor Lombardi, lo hemos conseguido», susurró Carolina con un nudo en la garganta. «No vamos a permitir que lo alejen de nosotros, no mientras haya una esperanza». Julián le apretó el hombro a su prometida con cariño, sintiendo la misma mezcla de cansancio y alivio. Aquella larga noche de conspiraciones y desenmascaramientos dejaba en medio de la oscuridad una luz tan potente como inesperada. La verdad por fin había salido a flote, y con ella, la promesa de que Ricardo podría luchar por su recuperación sin la sombra de los traidores al acecho. Poco a poco, los pasos y las voces que se movían por la mansión fueron desapareciendo, hasta que el silencio volvió a reinar. Pero esta vez, ya no era un silencio amenazante. Era un silencio que anunciaba el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de los Lombardi, uno en el que la justicia se erigía victoriosa y la vida de Ricardo seguía firme, cual faro en la noche, esperando que la esperanza, que tantos creían perdida, guiara el camino hacia su recuperación. El alba se abrió paso con un suave resplandor entre los ventanales de la mansión Lombardi. Había pasado apenas una noche desde que la conspiración de Héctor y Elena fuera revelada al fin, pero la sensación de que todo se había transformado resultaba innegable. Los policías que custodiaban los alrededores se habían llevado a los traidores esposados, y la atmósfera, aunque aún cargada de tensión, se poblaba ahora de una renovada esperanza. En la sala principal, Valentina escuchó atentamente al doctor Santamaría, mientras éste revisaba, uno a uno, los reportes de las pruebas realizadas por Carolina y Julián. A la vista de nuevos registros encefalográficos y los videos capturados, Santamaría no tuvo más remedio que admitir que Ricardo presentaba un patrón compatible con conciencia mínima. Eran signos leves, pero indicativos de que había algo que rescatar, una conexión todavía activa en la mente del magnate. «Continuaremos con terapias más avanzadas», concluyó Santamaría y miró a Valentina. «Es un camino largo, pero sin duda hay razones médicas para mantener la esperanza. De momento, queda suspendida cualquier intención de desconexión». Aquellas palabras parecían un bálsamo en el corazón de Valentina. Durante semanas, había soportado el miedo de perder a su padre definitivamente y la amenaza constante de la conspiración que se cernía sobre él. Ahora, con Héctor y Elena bajo custodia, y con la confirmación de que Ricardo podría no estar tan lejos de la consciencia, sentía un empuje de coraje que la impulsaba a protegerlo aún más. Fue en ese instante que llegó Camila, irradiando alivio y emoción. Llevaba en la mano el borrador de testamento que había encontrado junto a Valentina en la biblioteca personal de Ricardo. Sin perder tiempo, ambas se dirigieron al despacho legal de la familia, donde dieron los pasos necesarios para legalizar aquel documento. En él, el propio Ricardo había dejado constancia de su deseo de inyectar más fondos a la Fundación Lombardi, garantizando su continuidad y ampliando el alcance de sus programas de ayuda social. «Podemos realizar el trámite inmediatamente, señorita Valentina»,
confirmó el abogado, sellando los documentos con la firma requerida. Esto asegura que la fundación reciba lo que su padre planeaba donar. Y con Héctor y Elena bajo investigación, no hay duda de que este testamento prevalecerá. Al enterarse de la noticia, Camila casi lloró de emoción. Durante semanas, había temido que toda la labor filantrópica de Ricardo quedara en el olvido o fuera mutilada por los intereses oscuros de otros miembros de la familia. Aquella firma final se convertía en el pilar que sostendría la fundación y, de cierto modo, la voluntad bondadosa que Ricardo había mostrado toda su vida. Mientras tanto, Mauricio Fuentes, en coordinación con Valentina y con la aprobación de Carolina, redactó un artículo pormenorizado para su medio de comunicación. Allí, detalló la conspiración que provocó el accidente aéreo y el intento de desconexión de Ricardo. La historia salió a la luz bajo el titular que, si bien no buscaba el sensacionalismo, sí pretendía exponer la verdad. El magnate que quiso seguir vivo. Cómo la familia Lombardi enfrentó la traición. El nombre de Carolina resonaba como el de la enfermera incansable que había luchado a contrarreloj para mantener con vida al empresario. El sol ya casi despuntaba cuando, tras un interminable día lleno de revelaciones, detenciones y gestiones legales, Carolina se dirigió a la habitación de Ricardo. La luz de la mañana entraba por la ventana entreabierta, iluminando el rostro sereno del paciente. Ella se acercó despacio, con el corazón palpitándole a un ritmo que sentía en los oídos. Acarició con cuidado la mano de Ricardo y se inclinó para hablarle en voz queda. «Señor Lombardi», susurró, «lo logramos. La verdad salió a la luz y pronto recibirá las terapias que necesita. Yo estaré aquí para ayudarlo a dar cada paso en su recuperación. No voy a rendirme, se lo prometo». Mientras pronunciaba esas palabras, notó algo diferente. Un parpadeo sutil, apenas perceptible, en los párpados de Ricardo. Su respiración se entrecortó y miró a los monitores para confirmar que no se trataba de un simple reflejo. El aparato siguió marcando un ritmo sosegado, pero ella distinguió una variación en el encefalograma, una ligera oscilación que coincidía con el momento en que Ricardo parecía haber respondido. Entonces, sintió un apretón leve en sus dedos. Fue un gesto diminuto, pero lo bastante claro como para que la emoción le inundara el pecho. Una esperanza temblorosa brotó en sus ojos y con suavidad se inclinó para murmurar de nuevo. «Bienvenido de vuelta. Lo estaba esperando». Ese ápice de contacto, tan fugaz como un destello, simbolizó el inicio de un nuevo amanecer para la familia Lombardi. Más allá de las traiciones y el peligro, quedaba en pie la posibilidad de una recuperación que, aunque larga y llena de desafíos, ahora se presentaba con un horizonte más claro. El silencio de la habitación ya no era sinónimo de incertidumbre, sino el preludio a una historia distinta. Una en la que la fe, la perseverancia y la bondad daban su primer paso para rescatar a Ricardo de las garras de la tragedia y encaminarlo hacia la luz que tanto merecía. La historia de Ricardo Lombardi y quienes lo rodean nos recuerda cuán frágil puede llegar a ser la vida y cómo, a menudo, las batallas más grandes se libran en el silencio de una habitación de hospital. Cada personaje ha atravesado un umbral de incertidumbre que los ha puesto frente a frente con sus miedos, ambiciones y valores. Por un lado, encontramos la codicia y la traición de Héctor y Elena, quienes representan el rostro más oscuro de las relaciones familiares. Ese afán desmedido por controlar una fortuna que, en el fondo, nunca les perteneció en lo moral, pues su verdadero dueño seguía luchando entre la vida y la muerte. Su conspiración nos muestra que, cuando el objetivo es acaparar poder o dinero, las barreras morales pueden difuminarse hasta desaparecer, llevando incluso a actos tan terribles como sabotear un avión o intentar acelerar la muerte de alguien querido. Al mismo tiempo, contemplamos la firmeza y el amor inquebrantable de Valentina y Carolina, quienes en distintas facetas encarnan la lealtad y la esperanza. Valentina, como hija, nunca deja de creer en la posibilidad de que su padre despierte y asume un peso enorme sobre sus hombros: cuidar los negocios, proteger la fundación y lidiar con las maquinaciones familiares. Carolina, por su parte, brinda su vocación de enfermera para sostener el delicado hilo que mantiene a Ricardo con vida. Con su profesionalismo, empatía y determinación, demuestra que la verdadera fuerza no radica únicamente en la destreza médica, sino también en la conexión emocional que se establece con el paciente. La Fundación Lombardi es otro elemento clave que revela el noble espíritu de Ricardo.
Aún en su estado inconsciente, su legado se siente con fuerza, pues las ayudas a orfanatos y proyectos educativos simbolizan la trascendencia de la solidaridad humana. La fundación se convierte en un punto de conflicto porque expone el choque entre el idealismo de una obra benéfica y los intereses económicos que algunos se empeñan en proteger o lucrar. Además, la labor conjunta de Daniel Rivas, el detective, y Mauricio Fuentes, el periodista, pone sobre la mesa la importancia de la búsqueda de la verdad. Ambos, desde sus trincheras, se dedican a desenmascarar la conspiración que amenazaba la vida de Ricardo. Sus descubrimientos no solo sacan a la luz los motivos insidiosos de Héctor y Elena, sino que demuestran que la justicia puede florecer cuando se la alimenta con valor y evidencia sólida. Pero quizá el mayor mensaje de esta historia reside en la delicada línea que separa la vida de la muerte y la forma en que incluso un leve parpadeo o una presión en la mano pueden representar un renacer. A través de las sesiones de musicoterapia, las reacciones fisiológicas y las pequeñas respuestas motoras, la historia subraya la importancia de no perder la fe en quienes, pese a permanecer en silencio, pueden estar librando su propia batalla interior para volver a la conciencia. En conjunto, esta trama nos enseña lo siguiente. La perseverancia frente a la adversidad puede llegar a superar los muros de la traición, la codicia y el escepticismo médico. Un acto tan simple como no rendirse y no dar por perdida a una persona que permanece en coma significa sostener la dignidad de la vida humana. Es recordar que, mientras haya un atisbo de esperanza, hay motivos para luchar, para persistir y para creer en la luz que puede aparecer incluso en los escenarios más oscuros. En definitiva, la historia de la enfermera que cuida a un millonario en estado vegetativo, rodeada de secretos familiares, resalta que el amor, la lealtad y la verdad pueden prevalecer sobre la ambición más destructiva. Y nos recuerda que, a veces, los pequeños gestos, un parpadeo, un apretón de manos o una prueba de conciencia mínima, se convierten en heraldos de un nuevo amanecer. Y hasta aquí llega nuestro emocionante relato sobre la enfermera y el millonario en estado vegetativo. Espero que esta historia, llena de giros inesperados, traiciones y sobre todo esperanza, te haya cautivado tanto como a mí al narrarla. Recuerda que, al igual que Carolina, nunca debemos subestimar el poder de la determinación y la empatía, incluso en las situaciones más oscuras. Si disfrutaste de esta historia, regálanos un like y suscríbete para no perderte los próximos relatos. Y por supuesto, cuéntanos en los comentarios qué te pareció el desenlace y qué aprendiste de esta increíble trama. Nos vemos muy pronto con más historias que nos recuerdan el valor de la vida y la fuerza de la verdad. Hasta la próxima.